Amén. Gloria a Dios. Ahí creo que hay algo mal escrito. Bueno, buenas tardes. Gloria a Dios por el verano. Aleluya. ¿Qué verano? Vale. Hoy me gustaría compartir, el título para lo que voy a compartir hoy es Jehová es mi porción. Amén. Aquí estamos. Oh, mi porción es Jehová. ¿Vale? En la Biblia hay varias partes que habla de esto, que describe a Dios como nuestra porción. Y una de ellas es en Lamentaciones 3:24, que Jeremías dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Gracias. Esto es vida. Por tanto, en él esperaré. Aquí Jeremías está hablando cuando Jerusalén había sido destruida. Él humanamente había perdido casi todo. Estaba en medio de la ruina, pero había algo que nadie podía arrebatarle, y era que Dios seguía siendo su porción. ¿Vale? La palabra porción viene del hebreo Helek o Shelek, no sé cómo se pronuncia bien, significa herencia, significa lo que pertenece legítimamente a una persona y también una parte asignada. Sabemos que en Israel todos, cuando llegaron a la tierra, ¿vale?, prometida, todos recibieron en herencia una parte, su porción de la tierra, excepto la tribu de Leví. Que la tribu de Leví, vemos que en Números 18:20, Dios le dijo a la tribu de Leví, le dijo, yo soy tu parte y tu heredad. Jeremías lo había perdido todo. Templo quemado, había hambre, había muerte, estaban en el exilio, pero sin embargo, él declara una vez más, mi porción es Jehová. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar que nosotros podemos vivir circunstancias como estas. Aunque en la Biblia muchas veces enfatizamos y la Biblia enfatiza que nosotros no somos de este mundo, ¿vale? Que estamos de paso, que somos peregrinos, ¿vale? Por ejemplo, en Hebreos 11, en Hebreos 11 dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, aquí nos habla de los patriarcas, de los héroes de la fe, nos habla de que ellos tenían su mirada no en lo terrenal, no en lo temporal, sino en lo que a uno ni siquiera lo recibieron, pero tenían su mirada puesta en lo que iban a recibir. Aquí nosotros, en la tierra, lo que vivimos y lo que estamos rodeados son cosas temporales. El coche, el dinero, el trabajo, la casa, incluso nuestra familia terrenal es temporal. Nuestro cuerpo incluso es temporal. La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nos dice que somos, bueno, como decía Pedro en 2:11, dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, ya lo declara, que nosotros no somos de aquí. Pero el no ser de aquí, el hecho de espiritualmente no ser de aquí, de declarar en la Biblia que nuestro sitio está en Cristo, nuestra mente en Cristo, no quiere decir que no vivamos circunstancias como el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida del creyente. Es más, Jesús lo anunció. Jesús dijo, en Juan 16:33, dijo, tendréis aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no dice quizás, no dice a lo mejor, puede ser, no, dice tendréis aflicción. Pero no temáis, yo he vencido. ¿Vale? Tenemos su paz, Él ha vencido, pero tendremos aflicción. El sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado, para nada. No debemos interpretar esto como la ausencia de Dios, sino a descubrir su presencia en medio del sufrimiento. Amén. Dios está con nosotros en los sufrimientos. Y hoy me gustaría hablar de unos sufrimientos cotidianos, humanamente, que todos podemos estar viviendo ahora mismo. ¿Vale? Vamos a ver diferentes ejemplos de personajes en la Biblia, porque todo esto me vino en la cabeza cuando estuvimos aquí en el devocional por las mañanas. Estuvimos leyendo Génesis y me llamó mucho la atención la vida de Lea. Lea fue la esposa de Jacob. Bueno, Jacob en realidad quería a Raquel y trabajó 7 años para Raquel. Y Labán lo engañó y le metió en la cama por la noche a Lea, que era la menos agraciada, por no decir fea. Y bueno, ella tuvo que estar casada con un hombre que no la amaba, al lado de la mujer, ¿vale?, que era su hermana, que sí era amada por ese hombre. Ella deseaba, anhelaba el amor de Jacob y no lo tenía. Entonces tenía ese rechazo en su vida. Ella vivía comparándose constantemente con Raquel. Su dolor era constante y en su vida cotidiana, en su vida doméstica. Era con su marido, con su hermana, luego había peleas con los hijos, ella quería un lugar. Pero Dios vio que su dolor, vio que Lea era menospreciada. ¿Y sabes qué? Dios la bendijo con hijos. Cosa que Raquel en ese momento no podía tener hijos. Pero Dios la bendijo con hijos. Y durante sus primeros hijos, ella digamos que estaba aún centrada en su sufrimiento, en ella misma, en pobre de mí. Pero llegó un momento que cambió el chip y ella vio a Dios. Vio la mano de Dios en su vida. Y según cada hijo que tenía, ella le ponía un nombre a sus hijos. Pero cuando llegó Judá, ella cambió el chip. Y ahí vio cómo la bendición de Dios estaba en su vida a pesar de la angustia, el sufrimiento y las cosas que estaba viviendo. ¿Y sabes qué? Eso todo lo podéis ver en Génesis 29. No lo voy a leer porque quiero que lo podáis leer en casa. De la descendencia de Judá vino luego el Mesías. Fíjate qué bendición. Fíjate qué regalo de Dios le dio Dios a Lea. Nosotros podíamos mirar humanamente el valor de ciertas cosas, pero no tiene nada que ver el valor humano con las cosas que realmente valen delante de Dios. Aquí podemos ver que Dios ve el dolor que muchas veces los demás ignoran. O sea, Dios lo tiene en cuenta. Aunque a veces hay un movimiento, eso viene hasta de la Edad Media, un movimiento católico cristiano que dice que los cristianos tenemos como una negación, ¿no?, al sufrimiento. Como que tener una dureza y negarnos a sufrir y endurecernos. Y está ahí, pero no. Dios no niega el sufrimiento. Dios no lo ignora. Dios lo ve.
Y Dios es consciente, como habló hace poco Vero, que puso el ejemplo de Agar, como Dios vio también su sufrimiento. Vemos el ejemplo también de Jacob, el marido de Lea. Jacob era un hombre ungido por Dios, bendecido por Dios. O sea, ya desde el vientre ya tuvo una promesa, ¿vale? Siendo el menor, porque acordaros que nacieron mellizos y Jacob nació el segundo y la primogenitura, la bendición debería haber sido para Esaú, pero ya hubo una promesa que iba a ser para el segundo, para Jacob. Y él ya nació con esa bendición. Y él tenía la bendición de Dios. Tuvo varios encuentros con Dios cara a cara. Peleó hasta con un ángel por una bendición. Tuvo varios sueños donde Dios... Alucinante. Pero tuvo áreas de su vida que le provocaron sufrimiento. Una de ellas fue la violación de Dina, una de sus hijas. La violencia de sus hijos Simeón y Leví. Su hijo preferido, el más amado, José, que desapareció durante muchos años. Y él pensó que estaba muerto. Fíjate, ese sufrimiento. Él creyó haber perdido a su hijo. El hambre que pasaron en Canaán, porque hubo una gran hambre allí. Luego tuvo el temor también de perder a Benjamín. Eso ya era... Si hubiera pasado eso, él ya... Dice la Biblia, creo que sus hermanos decían que ya moría su padre. Si Benjamín no volvía cuando lo retuvo José, ya moría. Incluso los escogidos por Dios, escogidos como Jacob, podemos experimentar y pueden experimentar temporadas de sufrimiento, porque dice la Biblia, tendréis aflicción. José, el hijo de Jacob, él experimentó traición de sus propios hermanos, sus propios hermanos que deberían amarlo, cuidarlo, lo vendieron. Fue esclavo injustamente, acusado injustamente, estuvo en prisión. Pero la Biblia repite varias veces, Jehová estaba con José. A pesar de los sufrimientos que pudieron estar pasando, Jehová estaba con José. La presencia de Dios no siempre evita el sufrimiento, pero nunca abandona a sus hijos, nunca nos abandona. Aquí vamos a ver un ejemplo más, bueno, dos ejemplos más. Ana, no sé si recordáis quién era Ana. Ana, la madre de Samuel, otra mujer parecía un poco a Lea, porque no, bueno, en este caso era Raquel, ella no podía tener hijos, su problema era la esterilidad y tenía burlas constantes de Penina, la otra mujer, que sí podía tener hijos. Y ese era su mayor dolor. Y estaba ella en amargura. Y ella se derramó delante de Dios en el templo y Dios le concedió el poder tener a Samuel. Pero le concedió tener a Samuel, pero Dios se lo pidió también. Se lo dio para que se lo entregara. Pero eso fue lo que sanó el corazón de Ana. No el tener solo el hijo, sino el poder poner a Dios en el primero en su corazón. Porque si hubiera sido Samuel su todo, ella al entregar a Samuel no lo hubiera entregado. No hubiera tenido el valor para entregarlo. Pero ella dio ese paso de fe, de obediencia a Dios y digamos que Dios se convirtió en su porción. Tenemos el ejemplo de David. David es comparado constantemente y alabado como, bueno, el mejor de los reyes. Nadie tuvo un corazón como David. Las bendiciones que tuvo David, la unción que había en su vida, pero tuvo muchos sufrimientos. Muerte de algunos de sus hijos, violación de Tamar, una de sus hijas, a manos de otro hijo suyo, la rebelión de su hijo Absalón, que incluso lo persiguió o lo difamó.
cuando tuvo que huir de Jerusalén. Pero vemos que los salmos muestran que David buscó refugio en Dios. Él dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. En el Salmo 16, David escribió, Salmo 16, 5, 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él alababa a Dios en medio de un panorama a veces difícil y angustioso. Pero él supo, digamos que, entender el propósito de Dios de esas circunstancias, de la persecución de Saúl, que también lo vimos el otro día. Y él, en vez de quejarse, amargarse o desviarse su mirada de Dios, él dio fruto de alabanza, y más alabanza y adoración. En el 142.5, en el Salmo 142.5, escribió David, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Esto lo escribió cuando él estaba en la cueva de Adulam, cuando era perseguido por Saúl, y estaba escondido, huyendo en una cueva. Aun cuando sufrimos conflictos familiares, bueno, cualquier tipo de sufrimiento, Dios sigue siendo nuestro refugio y sigue su presencia estando con nosotros. ¿Qué podemos aprender de todos esos ejemplos? Podemos identificarnos con situaciones de rechazo, como Lea, problemas matrimoniales, Jacob, Lea, bueno, David, bueno, hartos y hartos problemas matrimoniales. Hijos rebeldes, traiciones, quizá de las personas más cercanas a ti, enfermedades, injusticias, pérdidas, consecuencias de malas decisiones, esperas prolongadas. Todo eso podemos estar viviendo, pero Dios sigue con nosotros. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y vemos, porque si tuviéramos delante, digamos una tarta, por poner ese ejemplo, y dentro de esa tarta están todas estas cosas que acabo de nombrar, pero hay una parte que esa nos corresponde, es inmarcesible, es incorruptible, es eterna y es la parte de Dios para nosotros. Lo demás, el sufrimiento, conflictos, problemas, trabajo, bueno, enfermedad, todo lo demás de la tarta es algo temporal y pasajero. Pero hay una parte que va a permanecer para siempre. Y esa es la parte de Dios. Y es la que debemos fijarnos y poner nuestra mirada. Esa parte es nuestra porción. Es el llamado, es el propósito de Dios para nuestra vida. Es su bendición en nosotros. Cuando nosotros ponemos la mirada en esa parte, ya no dependemos de todo lo demás, que puede cambiar. Pues como es temporal, puede cambiar. Son temporadas, ¿no? Como dicen las canciones estas. Son temporadas, solo es una temporada. Ya no vivo pensando en mis bienes, en mi cuenta bancaria, en mi posición, en mi salud, sino que vivo confiando en Dios. Como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo es otro ejemplo también. Pablo tenía un aguijón, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa es la clave, que las matemáticas de Dios son diferentes y eso nos cuesta entender a nosotros mucho. Nos cuesta tanto por el entendimiento, porque nos centramos en nosotros, en el sufrimiento, en el dolor, en el yo, pero las matemáticas de Dios no funcionan
como en el mundo. Dice, el que quiera perder su vida, el que esté dispuesto a perder su vida la ganará. ¡Wow! El que esté dispuesto a perder su vida la ganará. Cuando estás dispuesto a perder, ahí ganas. Pues aquí es lo mismo. Las matemáticas de Dios con el sufrimiento, donde nosotros vemos angustia, vemos desesperanza, Dios ve un fruto en nosotros. Dios ve algo que Él quiere hacer. Dios quiere perfeccionar su poder en nuestra debilidad. Dios quiere glorificarse en medio de esa temporada, de ese proceso. Jeremías dijo, por tanto, en Él esperaré. Nadie quisiera la vida de Jeremías. El profeta llorón, todo lo malo que lo pasó. Pero él dijo, mi porción es Jehová. En Él esperaré. Wow. Si Dios es mi herencia, yo puedo perder cosas sin perder la esperanza. Yo puedo sufrir sin desesperarme. Yo puedo caminar en paz, porque mi tesoro está en el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino, ¿dónde está nuestro tesoro? En el cielo. Si Cristo, si Dios es nuestra porción y nuestra heredad y nuestra herencia, nunca vamos a estar pobres. Nunca. Si tú miras humanamente, te vas a comparar, pero si miras como Dios quiere que veamos, nunca vas a estar pobre. Tú tienes una herencia, como vimos en el Sígueme 2 esta semana, con los jóvenes, hay un título que es el mayor de todos los títulos, y tú ya lo tienes. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. No hay nada comparable con eso. Entonces, teniendo tú ya esa herencia, jamás vas a estar pobre. Jamás vas a estar solo. Jamás. Jamás. ¿Y sabes qué? Nunca lo vas a perder. Nunca. Yo poseo una herencia que nadie puede quitarme. Tú también. En el Salmo 73, 26, escribió Asaf: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Wow. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Bueno, es normal. Nombrando cualquiera de los posibles sufrimientos que podamos tener, podemos sentirnos así. Desfallecer, sin fuerzas, pero ahí no acaba la cosa. Nosotros tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestra alma, la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. ¿Qué mejor porción hay que esa? Ninguna. Los levitas se llevaron la mejor porción. Y eso nos habla de nosotros hoy. Porque hoy nosotros también somos levitas. Nosotros tenemos la mejor porción. Servimos a Dios, ministramos a Dios, ministramos su presencia. No necesitamos nada más. Le tenemos a Él. Y eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quería con el pueblo. Eso es lo que Dios quería con Israel. Pero ellos se compararon y miraron al mundo y dijeron, queremos un rey para nosotros. Pero Dios quería ser su rey. Dios quería ser su todo. Y ellos miraron fuera, a otro lugar. La Biblia no presenta héroes que vivieron vidas fáciles. Presenta hombres y mujeres que caminaron con Dios en medio del sufrimiento. El Evangelio no promete una vida sin lágrimas, promete la presencia de Cristo en cada lágrima. Amén. Como dijo, y repito otra vez,
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra esperanza. La pregunta no es ni la preocupación de si vamos a tener problemas, no, porque van a venir. Y como dice un dicho, las desgracias siempre vienen juntas. Ese dicho me acordé ayer. Estaba en el trabajo y me llama mi mujer, ha llegado una carta, tal, voy a correo a saber qué es, una multa. Y yo al momento me vino, las desgracias nunca vienen solas. Porque, bueno, ahora mismo me quedé con eso, no sé por qué, pero había otra desgracia por ahí. Pero es verdad, ¿cuánto no hemos vivido en carne esas cosas? Que te viene una, luego otra y tú ya estás desfallecido. Estás que no puede más y viene otra cosa. Pero bueno, Dios nos ha prometido su presencia. Amén. En eso tenemos que fijarnos. Poner nuestra confianza en Él cuando lleguen esas circunstancias. Tener claro que Él es nuestra herencia, no todo lo demás, y que nuestra herencia es incorruptible, que permanece, que está ahí, que no se puede manchar aunque pecamos. Y pecamos, aunque nos equivocamos, aunque cometemos errores. La herencia que Dios nos ha dado y nos da, y la promesa y el pacto que ha hecho con nosotros, es incorruptible. Y eso va a permanecer. La paz del creyente no nace de la ausencia del sufrimiento, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y cumple sus propósitos, incluso a través de las pruebas. Amén. ¿Por qué estoy compartiendo todo esto? Porque esto es para mí. Esto no es que yo ya lo he aprendido ya. No es que yo ya lo tengo asimilado, no. Es que yo siempre he huido del sufrimiento. Yo siempre he huido del dolor. Siempre he huido. Siempre me he endurecido, me he puesto, bueno, como hablé la otra vez, me he puesto máscaras, apariencias, siempre he huido. Y cuando viene un problema que no tengo el control, me anulo. Se me nubla la mente, ya me desanimo, me hundo. Y luego vienen preguntas, ¿no?, que son naturales, que en tu mente dices, humanamente pensando, ¿no? Humanamente. Pero, Señor, ¿no? Pero si no hay un propósito de Dios en mi vida, esto no era de Dios. Yo, cuando tengo problemas en mi matrimonio, a veces me desanimo y pido oración muchas veces por la mañana por mi matrimonio. Cuando tengo problemas con mis hijos, con mi carácter, me desanimo. Y a veces me hace dudar, ¿no? ¿No había un propósito de Dios? ¿No había un propósito? ¿Dios no estaba conmigo? ¿Y sabes qué? Dios sigue en el mismo lugar. Lo que pasa es que nuestra mente se va a pensar humanamente. Y Dios quiere que aprenda esta lección. Dios quiere que fije mis ojos en Él. Y ahí todo cambia. Porque como he dicho, el sufrimiento no va a desaparecer. Porque, bueno, no va a desaparecer, algunos sí, pero vendrán otros. Pero lo que Dios quiere es que mantengamos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra ancla en Él. ¿Y sabes qué? Dios quiere a través de eso producir una nueva adoración, una nueva alabanza, un corazón agradecido. Pero cuando tú te angustias no puedes. Cuando tú te desanimas y desfalleces, porque a mí me pasa eso. Cuando me angustio, me nublo, me centro a lo mejor en el trabajo más, en otras cosas, pero estoy dolido, estoy desesperanzado y quiero adorar, quiero alabar a Dios. En mi casa no puedo. No puedo. No puedo porque ya en mi mente hay esos pensamientos, ¿vale?, que me quieren hundir. Esos pensamientos de dudas, de Dios, dudas, esa falta de fe, esa incredulidad. Pero hoy yo me reafirmo, por medio de estar aquí,
¿vale? Me reafirmo a creer, a no dudar. Me reafirmo a adorar. Porque hoy, más claro que nunca, veo el propósito de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando tú ves eso, puedes dar gracias por eso que te causa dolor. Puedes darle gracias a Dios. Gracias por la multa, Señor. En realidad ha sido consecuencia de un problema mío. O sea, yo me lo he buscado. No es que ha sido una injusticia. Gracias, Señor, por la multa. Gracias, Señor, por todos mis defectos. Yo te animo a que tú le des gracias a Dios por las circunstancias que estás viviendo, por los problemas, por la aflicción, por lo que te produce dolor. Yo te animo a que tú le des gracias a Dios y vas a ver la mano de Dios, porque la hemos visto. Y todos, lo importante no es el proceso. Lo importante no es simplemente el proceso, sino es el final. Y nosotros ya sabemos nuestro final. Ya sabemos nuestro final. Y nuestro final es glorioso. Ya lo sabemos. Y tenemos el ejemplo, todos los personajes que hemos visto, cómo la mano de Dios estuvo ahí. Cómo Dios bendijo, cómo Dios salvó, cómo Dios sanó, cómo Dios acompañó. Y cómo, a pesar de lo que vivieron, ellos no miraron atrás. Nosotros somos un símil hoy. Tenemos que seguir la mirada en lo eterno. La mirada en lo que está por delante, no en lo de aquí. Y yo quiero animarte, si eres joven, mirar, la etapa donde yo me construí a mí mismo y me puse todas estas defensas y donde más fue mi adolescencia. Y en la adolescencia, digamos que es cuando te das cuenta de lo sensible que tú eres. Te das cuenta de lo que te afectan las cosas. Te das cuenta de qué significa exponerte, de lo vulnerable que eres. Y ahí es cuando tú empiezas a protegerte. Ahí es cuando construyes en tu mente paredes, construyes cosas para protegerte y que no te dañen. Pero ¿sabes qué? Hoy en día los que más bombardeados son la juventud. La juventud con la imagen, con la vanidad, con la fama, con todo eso. Y lo último que quiere el Satanás que tú pienses es en Jehová. Es en Dios. Quiere que te refugies en tantas otras cosas, que huyas de lo que te produce sufrimiento. Igual tienes una vida complicada. Yo tuve una vida complicada en mi casa. Y yo solo quería huir. Mantenía en la calle. No quería pisar mi casa. Si podía irme 2 o 3 días a casa de un amigo, me iba. No quería ir al instituto porque no quería enfrentar mi desorden también. No quería enfrentar nada. Y ahí empecé a construir cosas para huir. Pero menos mal que Dios llegó a mi vida. Y luego nos hacemos adultos y eso sigue ahí. Pero ahora es el momento, no tenemos que huir. Dios está con nosotros. No tenemos que escondernos, no tenemos que refugiarnos, No, Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar a enfrentar. Y ahora que viene el campa, ahí podemos realmente experimentar que Él es nuestra herencia. Pero no se tiene que quedar solo ahí, sino todo el año. Hacer una verdad en nuestra vida. Porque en el campa vamos a experimentar, como en todos los congresos muchos, una presencia de Dios, una unción, pero parece que salimos de aquí y luego volvemos a la realidad y otra vez nos hundimos. ¿Vale? Pero no es así, no debemos decirle a nuestra mente, no, Jehová es mi porción. Él es mi herencia. Lo de esta tierra, esto es temporal, mi herencia está allí. Muchas gracias por escucharme. Era para ver si estabas atento. Nada, gracias a todos los que estáis en las redes. Ah, ya han cortado. Vale, pues nada.